Magníficas, salud, autocuidado y alimentación consciente para todas. Hola, 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 bienvenidas al podcast de las Magníficas, donde hablaremos de salud, autocuidado y alimentación consciente para todas, libre de presiones, complejos y estereotipos. Yo soy May Morón y seré tu copiloto particular en este viaje de crecimiento personal y amor propio. Un viaje que no te recomiendo nunca hacer en solitario. Por eso, cada semana mis invitadas y yo vamos a nutrirte de buenas dosis de inspiración, motivación y consejos para convertirte en la reina del bienestar integral. Y si tienes hambre de cambio y quieres sacar todo el juguito posible, puedes suscribirte a la MyLetter, mymoron.com, donde además te llevarás un audio regalo para dar esos pequeñitos pasos para empezar a mejorar tu relación con la comida y con tu cuerpo. Te voy a dejar los enlaces en la descripción. Y ahora sí, vamos al grano, que hoy tengo una invitada con la que tenía muchísimas ganas de compartir en este espacio. Ella es Juana Fernández, es psicóloga, nutricionista y está especializada en conducta alimentaria y bueno, tiene un currículum espectacular y después voy a dejar también en la descripción bueno, donde podéis localizarla. Bueno, Juana, muy buenos días y encantada de tenerte por aquí. Buenos días, May, gracias. Gracias a ti por invitarme. Yo también estoy encantada. Bueno, yo, Juana, creo que cuando nos dedicamos a estas cosillas de ayudar a los demás es porque hay una historia detrás. Y no sé si es tu caso, pero me encantaría saberlo. Entonces, me gustaría saber quién es Juana y sobre todo por qué te dedicas a lo que te dedicas o por qué haces lo que haces, ¿no? Mm. Esto es difícil, ¿eh? Porque a veces no sabes si eres tú quien dirige tus pasos hacia un lugar o un poco las circunstancias te van llevando hasta ahí. Yo creo que siempre que es un poco y un poco, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar, con 18 años, yo quería estudiar medicina y tenía algunos problemas en mi vida en ese momento y tenía que irme lejos, ¿no?, de mi casa. Entonces, al final opté por elegir algo que pudiese estudiar más cerca de mi casa, porque mis circunstancias familiares en ese momento así lo requerían. Y entonces decidí estudiar nutrición. En ese año era la segunda promoción, era una carrera muy nueva, no se conocía mucho, pero a mí la alimentación siempre me había gustado, siempre desde pequeña, siempre me había gustado la alimentación. Sí tengo una historia personal con la alimentación, por eso no sé un poco si los pasos los di yo o fueron las circunstancias, pero sí tengo una historia que ahora te contaré con la alimentación. Entonces empecé a estudiar nutrición y en algún momento me gustó mucho la carrera y en algún momento, a pesar de las dificultades, era una carrera muy nueva, estaba un poco perdido en cuanto a organización, ¿no? Pero bueno, a pesar de las dificultades me estaba gustando mucho, pero en algún momento de la carrera, al final de segundo, en tercero, yo estaba haciendo una optativa que se llamaba Psicología de la Alimentación, esto tampoco sé si fue casualidad o causalidad, y entonces me di cuenta que el qué comemos, ¿no?, la alimentación, todo lo que yo llevaba estudiando esos primeros años de carrera, no tenía ningún sentido si no se sabían y no se estudiaban los por qué y los para qué, ¿no? El por qué y para qué la gente come. No solo el qué, sino porque su cabeza le dice a su mano que meta eso en la boca o no lo meta. Si no sabemos esos por qué, si no sabemos las motivaciones, las emociones, la parte mental, la parte conductual, solo el qué no nos iba, o a mí no me iba a ayudar, ¿no? No iba a poder ayudar a las personas con su alimentación si no entendía mejor el por qué y para qué las personas comían. Y entonces me matriculé en psicología y bueno, pues al final acabé nutrición, continué estudiando psicología y luego pues terminé psicología al cabo de 4 años. Y entonces sí, tuve una visión mucho más general del por qué y para qué las personas comen, de la conducta alimentaria más allá de la alimentación, que era lo que a mí me interesaba. Pero la motivación siempre había sido esa, ¿no? El poder ayudar a las personas a gestionar su alimentación y entender el por qué y para qué comen. Decía que yo tengo una historia personal con la alimentación. Yo tuve un trastorno de conducta alimentaria con 7 años. Siempre hablamos de los trastornos de conducta alimentaria cuando hay presión estética, que se desarrollan en la adolescencia, etcétera, pero hay otros tipos de trastornos de conducta alimentaria y conductas alimentarias alteradas que surgen por otras cosas. En mi caso, a los 6 años, mi madre volvió a trabajar. Había dejado de trabajar cuando yo nací, luego nació mi hermana pequeña y había estado cuidándonos. Y a los 6 años volvió a trabajar. Yo lo supe que volvía a trabajar el mismo día que volvió a trabajar, ¿no? No me lo dijeron con antelación. Estaba bastante apegada a mi madre, había estado con ella desde que había nacido, nunca se había ido de casa.
Y entonces aquello derivó en un no querer comer, en un no poder comer, en un no quiero comer, ¿no? Y bueno, pues ahí mi madre me llevó al psicólogo y no entendían muy bien qué estaba pasando con mi conducta alimentaria porque había dejado de comer. De hecho, fue algo que luego arrastré durante muchos años. Cada vez que había algo que se escapaba a mi control, algún imprevisto, algo que no entraba dentro de mi pequeña mente rígida y perfeccionista, la reacción siempre era esta, ¿no? El dejar de comer. Sin ningún bueno, luego se derivan, ¿no? Otras cosas de la conducta alimentaria, porque luego hay una distorsión de imagen corporal que es derivada de la propia restricción y no al revés. Y bueno, entonces yo durante muchos años, luego esto se resolvió, pero sí decía esto, ¿no? Cómo algo mental puede derivar en algo físico, cómo una conducta de la que depende nuestra supervivencia es tan reactiva a las cosas que nos pasan a nivel psicoemocional y cómo se canalizan por esa conducta de supervivencia, ¿no? Total. Pura. Entonces, estudiar el vínculo, bueno, pues toda la conducta alimentaria, ¿no? El componente mental, emocional, conductual, hormonal también, que lo hay, y de vínculo y de apego. Y esto pues siempre había sido de mi interés, siempre me había gustado desde pequeña, digo, y luego pues esto, estudié nutrición y estudiando nutrición me di cuenta que faltaban ingredientes y por esto luego me especialicé en psicología, bueno, estudié psicología y luego me especialicé en neurociencias de la conducta alimentaria. O sea, siempre, desde que empecé a estudiar, mis estudios siempre han sido en torno a la conducta alimentaria, el por qué y el para qué comemos. Qué importante, porque fíjate que, claro, estamos más en lo superficial normalmente, ¿no? En qué comemos y en los alimentos y en el tipo de alimento, pero es verdad el cómo lo comemos, el cómo nos relacionamos con la comida, que lo es todo. Por eso me gustaría que tú de eso, además lo explicas muy bien, Juana, qué diferencia hay, y ya, sobre todo por hilar con todo lo que estás contando, con lo que es alimentación y el acto de comer en sí, ¿no? Y de nutrirnos con la conducta alimentaria, porque yo veo que son totalmente diferentes, aunque claro, están relacionados. Sí, de hecho lo confundimos, ¿no? La alimentación es la consecuencia de la conducta alimentaria. La alimentación es lo que ves, el qué, ¿no? Y dentro de la alimentación estudiamos también la nutrición, el cómo nuestro cuerpo, qué hace nuestro cuerpo con los alimentos. Pero ese qué, por sí solo, no es nada, porque la conducta humana es una conducta donde hay motivaciones, emociones, pensamientos, lo que hay detrás, ¿no? Del por qué acabo comiendo. Eso es por qué y para qué que yo siempre hablo. Entonces, cuando hablamos de alimentación, hablamos del qué, cómo, y cuando hablamos de conducta alimentaria, hablamos de lo que subyace, o sea, del cómo llevo a cabo esa alimentación, qué me lleva a hacer esa alimentación o no hacerla, los por qué y los para qué, ¿no? Lo que no se ve. Y ahí hay pensamientos, hay experiencias anteriores, hay motivaciones, hay todo un sistema motivacional, hay un sistema a nivel pues, neuroconductual, conductas, pues los hábitos, las cosas que se automatizan, esas partes automatizadas, hay una parte emocional, hay una parte endocrina también, ¿no? Hormonal, Ujú. y todo eso es lo que me lleva a comer o no comer. Entonces, cuando hablamos de alimentación, hablamos del qué, y cuando hablamos de conducta alimentaria, hablamos del por qué y para qué. Y hay otras cosas, ¿no? Hay también cultura, y hay aprendizajes, y hay significados que le damos, ¿no? A la comida y al acto de comer como acto social. No somos un cuerpo por aquí, somos un todo y funcionamos como un todo. Entonces, por mucho que conozcamos cuáles son nuestras necesidades nutricionales, nuestros requerimientos nutricionales, si no conocemos el que nos motiva a las Ujú. acciones, en este caso a la acción de comer, va a haber algo que se nos está escapando todo el tiempo a nuestro control. Y paradójicamente, cuando entendemos que hay algo de la conducta alimentaria y de la alimentación que se escapa a nuestro control y lo aceptamos, es cuando vamos a poder empezar a gestionarlo. Mientras no aceptemos que hay una parte de la conducta alimentaria que se escapa a nuestro control, que es inconsciente, que es emocional, y las emociones afortunadamente no las podemos controlar, si no nos iría fatal, entonces podemos empezar a gestionarlas. Si no aceptamos eso, vamos a intentar controlar y hacer de nuestra alimentación una obra de ingeniería, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, de aquí sumo, de aquí resto, aquí pongo, aquí quito, y todo el tiempo nos vamos a chocar con una realidad, que es que hay una parte que se escapa a nuestro control y que no decidimos. Y como digo, paradójicamente, cuando aceptamos eso y lo entendemos, es cuando podemos empezar a gestionarlo. Claro, pero fíjate, es decir, muchas veces intentamos cambiar lo que es la comida en sí con las dietas
y controlando e intentando manipular lo que es el acto de comer, ¿no? O comiendo, no comiendo, cuando es algo súper instintivo y que no podemos controlar tampoco, no podemos controlar el pipí, tampoco podemos controlar si tenemos hambre, ¿no? Cuando realmente lo importante es sanar la conducta alimentaria, no la comida en sí, que la comida no tiene la culpa de nuestros malestares ni de nuestras historias, vamos. Exacto. Tantas veces hay un problema de conducta alimentaria que confundimos con un problema de alimentación, ponemos el foco en la alimentación y el problema no es un problema de alimentación, ¿no? ¿Cuántas veces nos dicen, es que yo la teoría me la sé, es que yo sé el qué, pero no sé el por qué y el para qué y lo que hay detrás, hay algo que se me está escapando. La conducta alimentaria tiene un componente voluntario y un componente no voluntario. ¿Sí? Como igual que la conducta de sueño, ¿no? Por ejemplo, tiene un componente voluntario, yo puedo decidir a qué hora me voy a dormir, a qué hora me despierto, en qué cama duermo, ponerme el pijama, lavarme los dientes, pero hay un componente no voluntario que, curiosamente, cuanto más intento manipular y forzar lo voluntario, más se altera lo no voluntario. Es decir, si yo decido, a partir de mañana voy a dormir 1 hora y media al día, porque, bueno, un día, 2 días, el que hace 3 se me va a hacer difícil y va a llegar un momento en que me voy a dormir, quiera yo o no quiera, porque cuanto más intento manipular la parte voluntaria, sin tener en cuenta lo no voluntario, que es que necesito dormir más horas, quiera yo o no quiera, más se va a alterar esa parte y más la parte no voluntaria instintiva, porque al final es una necesidad, va a ir cogiendo más protagonismo y más fuerza. Y lo mismo pasa con la alimentación. Cuando forzamos demasiado la parte voluntaria y la queremos manipular demasiado, ignorando las necesidades que tenemos, que están ahí, me gusten o no me gusten, quiera yo o no quiera, más papel y van a ir cogiendo esa parte no voluntaria hasta que al final pues voy a comer, quiera yo o no quiera. O cuando me restrinjo el placer es necesario para reforzar una conducta, el placer es necesario para comer. Bueno, todas nuestras necesidades están asociadas a placer porque si no nada nos llevaría a cubrirlas y nos habríamos extinguido, ¿no? Las necesidades sexuales, las necesidades alimentarias. Si yo ignoro eso y pretendo hacer una alimentación aséptica, donde solo cuadro los macros y los micros, en algún momento yo voy a necesitar el placer a través de la alimentación, quiera yo o no quiera. Y entonces ahí es cuando se convierte en la parte no consciente, no voluntaria, toma protagonismo. Y acabo asociando el placer a lo no voluntario, porque yo con voluntad no me lo permito, entonces mi cerebro aprende a desconectarse para poder hacerlo, ¿no? Más intento controlar esa parte voluntaria de las conductas de nuestras necesidades, ¿no? primarias, más se va a alterar la parte instintiva, porque tengo instinto de conservación e instinto de supervivencia, que me va a llevar a cubrir eso con mi permiso o sin mi permiso. Y claro, ahí es como, hay algo que se escapa a mi control, tengo que controlar más, y el control es parte del problema, no de la solución. Y nos metemos en esos bucles eternos. Y Juana, que se habla ahora tanto de ansiedad, ¿no? Y hay muchas personas que te dicen, es que me da ansiedad por la comida, ¿no? Y necesito la comida. Pero después también hay muchas personas que comen por ansiedad, es decir, tienen otros problemas que no es la comida, pero se calman o es el recurso o el mecanismo que tienen para calmar, anestesiar, llenar ese vacío emocional o lo que sea. Entonces, ¿qué diferencia hay? Ahora que se habla tanto y que la ansiedad se ha puesto ahí tan de moda, ¿no? Sí, fíjate, ahora está de moda la ansiedad. La ansiedad con la comida y la ansiedad relacionada con la comida es de las cosas que primero empecé a estudiar y luego la estudié también en mi tesis. O sea, y esta diferencia entre ansiedad por comer y comer por ansiedad, que son diferentes, nacen de sitios diferentes y luego se retroalimentan una a la otra, ¿no? Cuando hablamos del comer por ansiedad, podemos decir que el problema, entre comillas, es la ansiedad, ¿no? La ansiedad por el trabajo, por los estudios, por los hijos, la ansiedad. Y la comida es la herramienta más o menos funcional que he ido desarrollando para gestionar esa ansiedad, para calmarla o para mitigarla, ¿no? Entonces, cuando yo como por ansiedad, la comida no es un problema, es una solución. Comer es la solución a la ansiedad, digamos, ¿no? El problema es la ansiedad y comer es la solución a esa ansiedad. Como consecuencia de la ansiedad, como herramienta para gestionar esa ansiedad. ¿Sí? Esto cuando hablamos de comer por ansiedad. Pero cuando hablamos de ansiedad por comer o ansiedad por la comida, el problema no es la ansiedad, no había una ansiedad antes. La propia ansiedad es la comida y surge normalmente de las dietas, de los intentos de control, de la parte obsesiva que se va generando respecto a la comida y la propia comida, o mejor dicho, el no querer comerla, ¿vale? O el querer controlarla, es lo que me genera ansiedad. Ansiedad anticipatoria muchas veces, ¿no?
El cuando empiezo a pensar y qué habrá de comer y qué no habrá, pero si como esto, luego comeré lo otro, no debería de comer eso, no tengo que comer lo otro. Y eso mismo es lo que me genera ansiedad. La Claro. ansiedad es derivada del propio control de la comida. Entonces, el foco es la propia relación con la comida y la ansiedad es la consecuencia. Lo que hablabas antes, ¿no? Es decir, cuanto más control, cuanto más intentamos controlar no comer o comer cierto tipo de alimentos o Ujú. no saltarnos las cantidades, que eso viene derivado de la trampa tan brutal de las dietas que se siguen haciendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que más ansiedad tenemos, por eso que nos hemos prohibido, restringido, Exacto. no permitido. Claro. Exacto. A veces también no es la prohibición, sino la obligación. Tengo que comer todo eco, todo bio, sin gluten, no sé qué. Y entonces voy generando toda esa ansiedad y esa parte obsesiva respecto a la alimentación. O sea, que puede ser el prohibirme alimentos o el querer llevar una alimentación es muy específica, muy perfecta, ¿no? Hay mucho perfeccionismo detrás de la ansiedad. Casi siempre hay esa parte de perfeccionismo y de rigidez mental. Hay mucha rigidez de cómo tiene que ser y esto mismo es el foco, es la fuente de ansiedad. La propia Claro. relación con la comida es la fuente de ansiedad. Además, yo creo, yo que vengo de ese lado de autoexigencia, perfeccionismo, yo, por ejemplo, sí me controlaba mucho, pero es verdad que del control al descontrol hay una línea tan fina, Nada, tan fina. Vamos, yo creo que es la no, no. antesala del atracón total, vamos, lo viví Total. ya en mi propia casa. Sobre todo cuando lo que quieres controlar es algo que es más fuerte que tú, porque es una necesidad, ¿no? Es como querer controlar los mililitros de pipí que haces al día. Pues al final te vas a hacer pipí, quieras tú o no quieras. Y vas a hacer la cantidad que tu cuerpo necesite, quieras tú o no quieras. Y no Claro, imagínate, ¿no? Yo quiero controlar los mililitros de pipí que hago al día, pues para hacer estos mililitros de pipí, y ahí empiezo, ¿no? A anticipar, a controlar y a obsesionarme. Digo, bueno, pues, ¿quieres agua? No, no quiero, porque escucha, a ver, hoy ya he bebido un vaso de agua, si bebo otro, entonces los 333 mililitros de pipí menos 10. No, no, no la quiero. Pero ahora sí, no voy a comer porque no llego. Y aquí ya está, y toda mi vida empieza a girar en torno a esto, y al final sigo dándome contra una pared porque sigo sin hacer 333 mililitros justos de pipí porque mi cuerpo tiene unas reglas que son más fuertes que las de mi mente y que son más fuertes que mi control. Y esto pasa mucho con las mentes perfeccionistas, ¿no? Y rígidas, las personas rígidas y perfeccionistas, que cuando esa rigidez y perfeccionismo se canaliza con la comida, es muy frustrante ver que eso, ¿por qué yo, una persona que consigue todo en la vida, que consigue ser eficiente en todo, esto no lo puedo controlar? Y ahí me empeño en controlarlo más. Y cuanto más lo controlo, intento controlar, más se escapa a mi control y más me frustro porque esto es lo único en mi vida que se está escapando a mi control. totalmente. Y Juana, en el tema de la dieta, yo veo sobre todo ese gran, es como un bucle, un círculo vicioso, es como una trampa, porque además, claro, es muy gratificante ver el antes, el después, pierdes 5 kilos en un mes. Mm, La dieta, yo creo que pasamos de la operación bikini a la operación turrón dentro de nada, después de Navidad, la operación mm, torrijas, yo qué mm, sé, ¿no? Es como, y es muy goloso, ¿no? Porque claro, tú ves las fotos del antes y después y todo ese tipo de cosas. Y digo yo, ¿cómo salimos de ahí? Porque además nos damos cuenta que es totalmente falso, por supuesto, y que no tiene nada que ver mm, con lo que es, ¿no? Es decir, ¿cómo mm, rompemos ese bucle? ¿Cómo salimos de esa trampa? Eh, mm, ¿Por qué nos cuesta tanto salir? Y sobre todo, ¿por qué hacemos algo que sufrimos tanto, ¿no? sí. Desde luego, algo que te hace sufrir tanto no puede ser lo que necesitas, ¿no? Para ser feliz. Y digo para ser feliz porque al final es a lo que aspiramos todos los seres humanos, a ser felices y es nuestra mayor motivación, buscar la felicidad. Y esto precisamente está en la base del problema. La dieta al final, aunque yo tengo una prueba de realidad muy grande que es que he hecho 20.000 y ninguna, ¿no? Si la dieta me funcionase también habría hecho una en mi vida y ya está. Pero claro, cualquier cosa en tu vida que tú haces y repites, cada vez eres más experto en ello, excepto con las dietas. Cuantas más haces, más te cuesta seguirlas y menos saltártelas. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Porque estoy entrenándome para saltármela, ¿no? Porque estoy jugando contra la naturaleza. Entonces, cuantas más dietas hago, más me entreno a nivel mental, emocional, fisiológico para saltarme la dieta y por eso cada vez cuantas más dietas hago, más difícil me es seguirla, más fácil me es saltármela y hasta que llega un momento que es que no puedo ni empezarla, ¿no? Entonces, si yo tengo esa prueba de realidad que me dice que no solo
he hecho muchísimas dietas durante muchos años y ninguna se ha podido mantener, sino que cada vez tengo peor relación con la comida, peor relación con el cuerpo. E incluso si la dieta era para perder peso, una de las consecuencias probablemente haya sido que a nivel metabólico me haya hecho un desastre tal, que no solo no peso menos, sino que peso más que cuando empecé la primera dieta, ¿vale? Y tengo ahí esa prueba de realidad contundente que es, llevo 15 años a dieta y estoy peor a todos los niveles que cuando hice la primera. ¿Por qué me empeño en hacer una más? Porque las dietas me prometen felicidad. Cuando yo pienso en ese antes y en después, yo no veo solo un cuerpo más delgado, yo veo una persona más feliz, o eso es lo que yo me imagino, ¿no? Proyectamos en el cuerpo esto. Cuando yo pierda peso seré más sociable, más feliz, estaré más tranquila, viviré con más paz, me despertaré sonriente, ¿no? Yo siempre lo cuento así un poco de manera irónica, pero de ironía nada porque es un tema serio, pero es verdad que te dices, no, cuando yo pierda peso comeré manzanas, llevaré chándal, sonreiré a los vecinos, haré yoga y estaré muy feliz. ¿Y por qué no empiezas a llevar chándal, comer manzanas, sonreír a los vecinos y hacer yoga ya, independientemente de cómo esté tu cuerpo? Porque el cuerpo delgado es como el medio para conseguir eso. Claro. No la consecuencia, no, o sea, no, pero es que es para estar más sana. Bueno, para estar más sana hay un montón de cosas que puedes hacer para estar más sana, comer manzanas, llevar chándal, sonreír a los vecinos y hacer yoga todas las mañanas y te vas a sentir más sana, pero va a ser la consecuencia, no es el medio, no es adelgazando estaré más sana y tendré todo eso, no, es haciendo todo eso estaré más sana y me llevará a sentirme como me quiero sentir. Pero al final el cuerpo es algo como muy tangible y además es cuantificable y para las mentes rígidas y perfeccionistas lo cuantificable es garantía, ¿no? Algo que se puede medir. Entonces, yo puedo medir mi felicidad en 1 kilo menos, 2 kilos menos, 3 kilos menos. Es cuantificable. Y entonces estoy proyectando en el cuerpo, que es muy tangible y muy cuantificable, y la comida más tangible y más cuantificable todavía, ¿no? Entonces, uso la comida para manipular el cuerpo, que es más tangible que cosas que nada tienen que ver con el cuerpo, como es la satisfacción personal, la autoestima, el bienestar y, en el último de los casos, la felicidad, ¿no? Que al final es a lo que aspiramos todas las personas. Pero es ese haber proyectado en el cuerpo todo eso que es mucho más abstracto, menos cuantificable y menos controlable que la comida. Entonces, es más fácil contar calorías que controlar emociones. Y cuando hay cosas que se escapan a mi control, ahí que voy, ¿no? A controlar las calorías para controlar el cuerpo y controlar el cuerpo para controlar todo aquello que no sé ni por dónde cogerlo ni cómo conseguirlo. Yo creo que esa búsqueda que nos estamos empeñando últimamente en esta sociedad loca que vivimos nos lleva a más infelicidad. Es decir, la búsqueda de la felicidad te lleva a ser más infeliz. Decía Sí. Eduard Purcell, que lo escuché el otro día de una frase de estas que tenía el Mágica, que la felicidad es lo que pasaba en la antesala de la felicidad. Sí, exacto, mientras la vas buscando, ¿no? ¿No? Sí, sí. Entonces es muy loco lo que estamos viviendo, la verdad. Total, total. Es que es muy, cuando tú ves, por ejemplo, esto es muy representativo, cuando ves la pirámide de necesidades de Maslow, ¿no? Donde están representadas las motivaciones humanas, todo lo que nos motiva, todas las necesidades a cubrir que nos motivan a la acción, ¿no? Tenemos en la base las necesidades fisiológicas, dormir, alimentarnos, nutrirnos, hidratarnos, movernos. Por encima, bueno, pues luego están las necesidades de apego, de seguridad, de vínculos a nivel social. Por encima, y cada una de estas necesidades de la pirámide toman importancia y son relevantes a medida que es cubierta la necesidad anterior. Si yo no tengo cubiertas las necesidades de la base, no tiene ningún sentido querer cubrir las de arriba. Y en el vértice, arriba del todo, están las necesidades de autorrealización. Bien, pues cómo hemos invertido la pirámide y sacrificamos las necesidades de la base por las necesidades de arriba. O sea, al final yo sacrifico el descanso, la alimentación, el bienestar, las necesidades básicas, las estoy sacrificando para conseguir aquellas de orden superior, que son las necesidades de autorrealización. No pasa solo con la alimentación, pasa también con el trabajo. ¿Para qué quiero yo trabajar tanto? Y sacrifico mi descanso, mi ocio, mi tiempo para conseguir qué, una autorrealización que me hará feliz, pero lo hago sacrificando las cosas que me hacen feliz. Esta es Claro, la paradoja. Intento conseguir bienestar sacrificando el bienestar y por eso nunca llegamos a ello, ¿no? Es es una... muy loco. Juana, ¿qué sería para ti, desde tu experiencia ya y algo que se pudiera mantener en el tiempo, un estilo de alimentación saludable? Porque yo creo que también hay ya con el tema de los alimentos sanos, el comer sano, como si estuviera asociado también a la dieta. Es decir, parece como que si el ejercicio físico
y el comer sano fuera, tenemos ya ahí el rollo de, no, que comer sano es dieta, o tenemos asociado el, cuando estoy a dieta, entonces también hago ejercicio físico, ¿no? Cuando eso debería ser algo como cuando te duchas o cuando decís comer sano, o sea, debería Que ser una forma cosa parte de ti. saludable y algo que hiciéramos más o menos normal, igual que el ejercicio físico, que pasa tenemos un cuerpo con dos piernas, dos brazos para movernos, ¿no? Entonces, Además ¿qué sería envejeces. para ti con los conocimientos que tú tienes o qué le podríamos decir a todas esas personas que nos están escuchando y nos van a escuchar una alimentación saludable y que se pueda mantener en el En tiempo? el tiempo. Mira, aquí hay dos cosas importantes. Bueno, hay muchas, pero hay dos que para mí son importantes. Uno es el concepto de salud, ¿qué entendemos por salud? Y otra es a qué hemos asociado, o sea, cómo conseguimos esa salud, la manera de conseguir la salud, ¿vale? Entonces, primero, el concepto de salud. No hay salud física sin salud. Antes lo he dicho, ¿no? No somos un cuerpo por aquí, unas emociones por allá y una vida social por el otro lado. Somos un todo y funcionamos como un todo. Y cuando hablamos de salud, tenemos que hablar de salud. Entonces, si para conseguir salud física, por mucho que sobre el papel esta alimentación sea muy saludable para mi cuerpo, me hace sacrificar mi salud mental, mi salud social, mi salud mental, emocional, no es salud, porque yo no voy a sentirme saludable si no siento salud a todos los niveles. Entonces, una alimentación saludable es aquella que cubre mis necesidades nutricionales, porque mi cuerpo es verdad, tiene unas necesidades y para conseguir salud física y tener salud física hay unos requerimientos mínimos, sin sacrificar y teniendo en cuenta el resto de necesidades. Claro. Si mi alimentación a nivel nutricional no tiene en cuenta el resto de necesidades, no está siendo saludable, por mucho que sea saludable en el papel. Entonces, primero es tener un concepto de salud global e integral, o sea, ¿qué es salud? Salud no es solo la salud física. Luego saber que hay una parte que se escapa a nuestro control, que la salud es multifactorial y que no solo controlando la alimentación y el ejercicio voy a conseguir salud, porque eso me va a llevar a frustrarme mucho y ver que hay cosas que no dependen de mí, porque el cuerpo tiene sus propias reglas y porque hay muchos factores que intervienen en la salud. Entonces, hay una partecita pequeña, ¿sí? Un pequeño porcentaje de cosas que yo puedo hacer todos los días por mi salud. Ujú. Entonces, primero acepto esto, que la salud multifactorial hay una parte pequeña que yo puedo hacer cada día y que depende de mí cada día. Que esa parte pequeña que yo puedo hacer, la tengo que hacer cada día, no me vale hacerla en la operación X y en la operación Y. Tiene que ser algo que haga cada día, si no tampoco va, Y que va puedan a... que Y puedan la tengo que mantener. poder mantener en el tiempo, ¿sí? Y tiene que ser flexible. Y luego yo soy un ser multidimensional que tiene una mente, que tiene unas emociones, que tiene una vida social y que eso también es salud y también es uno de los factores que afectan a mi salud y que intervienen en mi salud y que si lo que hago por un lado me afecta a lo otro y me quita salud por lo otro, no voy a sentir salud tampoco. Claro. Entonces, esto es importantísimo, el concepto de salud que tenemos, que tiene que ir mucho más allá de la salud física, que tenemos que aceptar que hay una pequeña parte, no todo, que es solo una pequeña parte la que depende de nosotros y que esa parte que depende de nosotros tiene que ser mantenida en el tiempo. Si no se puede sostener en el tiempo, no me va a aportar ningún beneficio, al contrario. Y otra cosa, aparte del concepto de salud, es cómo conseguimos esa salud, ¿no? Entonces, hemos asociado salud a restricción, a sufrimiento, a sacrificio, a dieta, y eso no es sostenible. Entonces, si algo no es sostenible, no me va a dar salud. Algo que no puedo sostener en el tiempo no me va a dar salud. Y si algo me hace sufrir, no lo voy a poder sostener en el tiempo porque hay una parte de mí más lista que yo que se resiste a sufrir. Y es aquello de, es que me autoboicoteo, porque hago cosas que me hacen mal, porque hemos asociado salud a sufrimiento y saltarme las reglas de salud, de alimentación a libertad y a placer. Entonces, una parte de mí instintiva va a buscar la libertad y el placer y se va a resistir al sufrimiento. Ujú. Tenemos que cambiar la manera de ir hacia esa salud, ¿no? Que sea con placer, donde el placer está incluido, que sea con sí un esfuerzo, porque si algo no forma parte de mis hábitos, obvio me va a costar un esfuerzo, pero un esfuerzo no es un sacrificio, no voy a Claro. sacrificar otras necesidades. Y eso va a hacer que yo poco a poco lo pueda interiorizar, lo pueda hacer parte de mí y lo pueda sostener en el tiempo de manera flexible, adaptada a mí. O sea, la alimentación se tiene que adaptar a mí, no yo a la alimentación. Claro. Además el cambio, ¿eh? Yo soy la que tengo y también que te sientas que tú eliges, que tú tienes esa gestión. Exacto, esto. Yo, o sea, la alimentación y la actividad física se adaptan a mí, no yo a eso.
porque si eso es rígido y además me está haciendo, lo estoy asociando a sufrimiento y además me está sacrificando otras necesidades, no lo voy a poder sostener, me lo voy a estar saltando entre comillas todo el tiempo, lo voy a vivir con muchísima frustración, como que me estoy auto boicoteando y voy a estar en ese bucle por los siglos de los siglos, años y años, sin haber conseguido introducir hábitos de salud integral en mi vida que voy a poder sostener. Y yo creo también, Juana, que hay una cosa importante, y yo te lo digo también por la edad, ¿no? Es decir, cada periodo vital de tu vida va a cambiar mucho también tus Mm, hábitos. Es decir, tus hábitos no se pueden, no es lo mismo mi sobrina que tiene 18, mi madre que tiene 81 o yo que tengo 51. ¿Sabes lo que te digo? Es que no es lo mismo. Y va mm, cambiando también porque tú vas cambiando y hay que ir adaptando también el ejercicio a la edad y el estilo de mm. alimentación y todos los momentos vitales no son los mismos. Entonces yo creo que no hay que tener tampoco un estilo de vida rígido Rígido. todo el tiempo, Es porque que la rigidez de las dietas, ¿no? Donde aquí está el papel, y también esta es una clave, ¿no? La persona es un sujeto pasivo de su propia alimentación y de sus propios hábitos de vida. Entonces, cuando hablamos de hábitos de vida, estilo de vida, hábitos de salud, yo no puedo ser un agente externo a todo eso y ser un agente pasivo que solo cumple la norma o se salta la norma. Yo tengo que ser un sujeto activo en todo esto que toma decisiones, que toma decisiones adaptadas a cada momento, a las necesidades de cada momento, al estado de cada momento y de cada momento incluye pues, el estado de ánimo que fluctúa en los días, las circunstancias que fluctúan en la semana o los periodos vitales o hormonales dentro del ciclo de las mujeres, por ejemplo, que vamos a tener necesidades diferentes. total. diferentes. Y bueno, para ir terminando, 5 cositas que tú pudieras ahora mismo, consejos, algunas claves, algo que tú dijeras, mira, cualquier persona que ahora quiera salir y romper ese bucle de las dietas, que quiera empezar a quererse, a respetarse. Para mí la palabra respeto va muy siempre con todo esto, ¿no? Porque yo creo que es un Mm, respeto a ti, a tu cuerpo, a tus necesidades, ¿no? ¿Qué mm. le podríamos decir, o bueno, qué le podrías decir, o qué 5 cositas se podrían llevar para que se llevaran ya hoy puestas, ¿no? Como quien dice, para Vale. algo facilito, que tú digas, no es... Yo te diría, uno, clave importantísima, el ver la comida y el cuerpo como algo a cuidar, no a controlar, ¿vale? El ver el cuerpo como algo a cuidar, no a controlar. El cuerpo está ahí para mí, a mi servicio. Siempre digo, no existe la operación renove de cuerpo como con los coches. Este es el que tienes y es el que vas a seguir teniendo. Entonces, el cuerpo se merece respeto y cuidado, cuidado, no control. Cuidado, porque cuando lo intentas controlar muchas veces es descuidándolo, ¿no? El control te lleva a descuidarlo, no a cuidarlo. Entonces, el ver el cuerpo como algo a cuidar. El cuerpo está ahí para mí, me permite más de lo que no me permite y está ahí todos los días por mí, para mí. El ver la comida como algo a lo que acercarse y no algo de lo que huir. Y esto tiene mucho que ver con las dietas, ¿no? Las dietas, ver la comida como algo de lo que huir, algo que prohibirse, algo que quitar. Y entonces el ver la comida como algo a incluir, algo a lo que acercarse, dejar de verlo como una amenaza. Esto ya va a hacer que la sensación de lucha con la comida baje mucho. La comida está ahí disponible para mí, yo la elijo en un momento o en otro. Yo soy un agente activo, yo la elijo. O sea, no estoy huyendo y luchando contra ella, yo estoy acercándome a la comida. La comida es una aliada para el cuidado de mi cuerpo, porque mi cuerpo que merece ser cuidado y no controlado, ¿no? Entonces, fíjate, aquí ya la relación con la comida del cuerpo, el clima es diferente. Entonces, el focalizarnos en incluir, no en quitar. ¿Qué puedo incluir en mi alimentación que la haga mejor, más nutritiva, más placentera, más sostenible? ¿Qué puedo incluir? ¿Qué está habiendo ahora en mi alimentación que no me gusta? Pues que me gustaría comer mejor, ¿vale? ¿Y qué entiendes por comer mejor? Porque igual eso que tú estás entendiendo por comer mejor no es sostenible porque le falta placer, le falta variedad, le falta sabor, le falta textura y eso no vas a poder sostener. Entonces, ¿qué puedes incluir en tu alimentación que la haga más rica, más saludable? Porque a veces también parece que cuando no, como la alimentación saludable se ha confundido con dietas, nos cuesta hablar de alimentación saludable para que no se tergiverse el mensaje. Claro que existe una alimentación más saludable que otra, sobre todo esa que puedes sostener, esa que te aporta todo lo que necesitas, esa que cubre tus necesidades nutricionales sin sacrificar otras, por ejemplo, el placer. Por muy saludable que sea una alimentación, si tú te vas con el tupper bajo el brazo a todas las reuniones familiares o no vas a las reuniones familiares o dejas de hacer cosas con tu familia, esta alimentación de saludable no tiene nada. Claro. Entonces, ¿qué puedo incluir? ¿Qué puedo hacer con mi alimentación? ¿Qué puedo incluir? El poner el foco en incluir, no en quitar.
¿Qué puedo incluir en mi alimentación para que sea más completa, más saludable a todos los niveles, más sostenible, que me permita sostenerla en el tiempo? ¿Sí? Ujú. Otra clave sería la flexibilidad, es importantísimo, o sea, que no haya los todo, nada, blancos, negros, no, o sea, lo mejor que pueda con las circunstancias que tengo y el tomar decisiones en cada momento. Si yo sigo un papel o sigo una norma rígida, que a veces no está en el papel, la mayoría de veces no está en un papel, está en nuestra mente, sigo esa norma rígida o sigo la norma o me salto la norma, blanco o negro y salto de un extremo a otro. Que haya flexibilidad lo mejor, que esto no es blanco o negro, que hay un montón de, una escala de grises muy grande, lo mejor que puedo en cada circunstancia y lo mejor que puedo hoy a lo mejor es lo peor de mañana y lo peor de hoy es lo mejor de mañana porque depende de mis circunstancias de cada momento. Entonces, la flexibilidad y el ver, el alejar un poco el zoom y ver la comida más allá de lo que estoy comiendo en este momento, ¿vale? Mi alimentación es lo que como en un día, en una semana, en un mes, en un año, en toda mi vida entera. Entonces, Claro, si yo juzgo y me juzgo, ¿no? Y me valido, me invalido, dependiendo de lo que estoy comiendo ahora lo he hecho bien, ahora lo he hecho mal, ¿no? Y tomo la comida como la nota de un examen. La comida o el cuerpo, ¿no? Como la nota de un examen, aprobada, suspendida. O sea, alejamos el zoom, la alimentación es lo que... Dos mal nos restan una bien, que digo yo siempre, ¿no? O sea, que es que no es un examen esto. Entonces, mi alimentación es lo que, ¿no? Es la suma de todas las elecciones que hago. Y una elección en este momento no tiene ningún impacto en mi alimentación cuando yo alejo el zoom y puedo ver mi alimentación en todo. Entonces, el intentar esto, alejar el zoom y vernos más allá de lo que estamos comiendo en cada momento. Confiar en nuestra capacidad de tomar decisiones, ¿no? Porque anticipamos mucho. Y que si como ahora esto, pues luego comer el otro, pero si luego voy a cenar esto, mejor elijo ahora. A ver, llegado el momento, tomo decisiones en el momento, lo mejor que pueda, con las circunstancias que tengo en cada momento. total. Y bueno, Juana, de verdad que qué placer. Sé que hemos ido muy rapidita, pero creo que hay una muchísima información muy valiosa y ha sido un placer tenerte. A Juana la encontráis en nutricionalmente.es y en Instagram también en nutricional guión bajo mente. Yo de todas formas voy a dejar tus datos y espero de verdad que volvamos a repetir muy prontito porque hay muchos temitas ahí chulos para tratar, pero yo creo que todo lo que has comentado hoy, aunque haya sido muy rápido y muy compacto, yo creo que ahí hay mucha información para que ya por lo menos se replanteen y se cuestionen muchas cositas y empiecen a mirar la relación con la comida y la relación con su cuerpo de una manera diferente y sobre todo que todo al final es algo todo integral, ¿no? Ujú. Eso es. Muchas gracias a ti, May, por Pues invitarme. muchísimas Ha gracias. sido un placer. Gracias. Bueno, aquí termina el episodio de hoy, pero tu autocuidado, como hemos hablado, no termina nunca. Esto es algo que tenemos que seguir mejorando, avanzando y sobre todo, como ha dicho también antes Juana, disfrutando en cada pasito del camino hacia un bienestar integral. Antes de irte, no te olvides de visitar la casita virtual mymoron.com, donde además de unirte a la mailete, te llevas a llevar tu audio regalo. Y por último, si te ha gustado este bocadito semanal de inspiración y motivación, puedes dejar una valoración positiva en la plataforma de podcast favorita y así salpicamos a más personas bonitas. Así que muchísimas gracias.